con calor y hoy estamos con fresco, una temperatura agradable. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Ya ven allí cuál es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Esta enseñanza tuvo un cambio, porque bueno, inicialmente esta enseñanza la estoy preparando para compartirla en el Seminario Bíblico de Colombia el próximo domingo, en la instalación de un pastor allá en la iglesia de la IBM que funciona dentro del seminario. Entonces, en la preparación de eso me di cuenta que era algo que también necesitábamos nosotros, ser unos instrumentos para honra. Y vamos a probar primero el micrófono para obtener sonido. Sonido. ¿Estamos bien el sonido? Sí, ya. Ok. Muy alto. Está muy alto ahora. Ahí. Está bien. Listo. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Entonces pásanos, por favor, la segunda lámina que está allí. Bueno, esa no la metí allí. Ahí está. Listo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes me pueden seguir allí en la Reina Valera del 60. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 22. Pablo escribiéndole a Timoteo. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que les pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Siguiente versículo. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Vamos al 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por lo bueno y lo maravilloso que eres tú. Gracias por esta porción de las Escrituras, las cuales nos presentan un desafío para cada uno de nosotros, ser unos instrumentos para tu honra y para tu gloria. Gracias por esta mañana y pedimos tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Yo en esta semana valoré mucho, o me llamó mucho la atención, lo de este cantante que tomó una decisión en pleno concierto de arrepentirse y expresar el daño que él había causado a través de sus canciones, pero especialmente de una canción. Eso muestra mucha valentía, mucha entereza, pararse delante de un público que no es una iglesia, sino un concierto, y decir eso. Eso muestra valentía y que Dios está obrando en la vida de él. Es algo tremendo, o sea, el pararse allí y decir el daño que estaba haciendo sobre todo a la juventud con ese tipo de canciones. Y cuando veía eso pensaba en tantas cosas que hoy en día son un peligro.
y al cual están expuestos nuestros hijos, nuestros familiares, están expuestos a muchas cosas de peligro. La música, la sexualidad, el ambiente de la mentira y la corrupción, todo eso, esos ambientes de una u otra manera nos hacen bastante propensos y puede ser una señal de peligro. Por ejemplo, en estos días se habla mucho de la corrupción como el peor cáncer que ha permeado a todas las esferas de la sociedad. Y aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo en una condición en la cual hay mucha contaminación. Si ustedes pasan la página del capítulo 3 de 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo, van a encontrar el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es frente a lo que le viene diciendo acerca de los tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales dice la Escritura que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Sí? Y sigue la lista: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, detestan que la religión se inmiscuya en sus corazones, prefieren la amistad con las personas que no son temerosas de Dios, celebran el ganar sin reglas, el placer ya se ha convertido en un Dios, les encanta a las personas que los vean como religiosos, pero sin embargo la vida práctica no tiene nada que ver con lo que dicen que creen. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo eso, y esa realidad de esos tiempos son también los tiempos en que nosotros vivimos. No pensemos que es algo futuro que viene cuando habla de esos tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los últimos tiempos desde la primera venida del Señor Jesucristo. Estos son los últimos tiempos. Entonces, por favor, la idea central de ese pasaje es que el siervo de Dios y el pueblo de Dios deben usar la palabra de Dios en dependencia del poder de Dios para enfrentar los tiempos peligrosos. O sea, Timoteo, mira, van a venir estos tiempos peligrosos, pero tú tienes que estar la manera para poder enfrentar esos tiempos peligrosos es, y usa unas imágenes, y dentro de esas imágenes, por lo menos son 6 imágenes que usa, y dentro de esas 6 imágenes está la de ser un instrumento útil para el Señor. Pasemos. Entonces ya les conté de el cantante Farruko, y seguimos. Muy bien. A nosotros en este tiempo, y más a la juventud, se le ha llamado a vivir la sexualidad o la hombría en medio de un grupo humano en el cual se acepta la promiscuidad sexual, en la cual ya es aceptado una tercera opción sexual y otra más. Entonces el ambiente es bastante pesado. Por eso hay que ponerle como el rótulo de peligro. Cuando hay cosas así de alto voltaje, se le pone a veces un sello que dice peligro. Cuando hay veneno, se le pone a la botella algo que diga peligro, veneno. Yo creo que hoy en día en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, hay que estar poniendo señales de peligro. Hay mucho peligro para la juventud, hay mucho peligro para todos nosotros. Estamos expuestos a ese ambiente hostil que habla 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces hay que ponérselo ahora, ese título de peligro, a las personas. Antes usted podía enviar a su hijo con toda la confianza a que fuera y pasara una noche allá con sus amigos en una pijamada. Usted hoy está con mucho recelo de permitir que sus hijos vayan y pasen
pijamada ya con unas personas que usted ni siquiera simplemente lo conoce en el colegio. Entonces, señal de peligro, peligro. Vendrán tiempos peligrosos, les decía Timoteo. Y hoy, a través de la Escritura, puedo decir, estamos en esos tiempos peligrosos, donde hay hombres amadores de sí mismos. Seguimos. O sea, mejor dicho, el peligro está a la puerta, a la vuelta. Seguramente el peligro está a veces en nuestra propia casa, hasta en nuestra propia cama. Imagínense a una esposa vivir con un marido cruel y despiadado. O qué difícil es vivir con un padre insensible e implacable. O qué temible sería tener un jefe soberbio y vanaglorioso. Eso es escalofriante. O tener un vecino calumniador, un vecino chismoso, un vecino que está pendiente para decir las cosas, pero no como son, sino como él se las imagina. Entonces, exactamente, es una situación bastante difícil en la que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, ladrones, todo eso que estamos viviendo. Seguimos. Entonces, estamos viviendo en esos tiempos. Entonces, no pensemos que es algo futuro, es algo del presente. Sigamos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los días postreros comenzaron con Jesucristo. Él fue el que los inició. Los días postreros son, por consiguiente, estos días. En los días que vivía Timoteo y también en los que nosotros vivimos. Eso lo dice John Stott en un comentario que tiene acerca de la epístola, la segunda epístola a Timoteo. En la página 157, él dice que esos días postreros que habla Timoteo son los días en que estamos viviendo nosotros hoy, que son una realidad. Si usted lee 2 Timoteo 3 y analiza el ambiente que está a su alrededor, usted dice, estamos en los tiempos postreros. El periódico, el noticiero se ve enseguida. Exactamente. Una madre que maltrata a su bebé de 11 años, una golpiza tremenda aquí en Barranquilla. De 11 meses. De 11 meses. Tiempos crueles, tiempos difíciles. Sigamos. Entonces, aquí el reto que le está diciendo Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, ni se te ocurra enfrentar esos tiempos sin la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Hay que decir que estas cartas, las cartas de primera, segunda y Tito, Timoteo y Tito, fueron escritas desde la cárcel. Son las últimas cartas que Pablo escribe y está dando sus últimos consejos a Timoteo y a Tito. Y también nos llegan a nosotros hoy en día. Estas últimas cartas nos están expresando que hay tiempos peligrosos y hay que enfrentarlos con la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el hombre de Dios, hay que utilizar la palabra de Dios en dependencia de Dios para enfrentar estos tiempos peligrosos. Adelante. Allí, capítulo 3, se presentan los tiempos peligrosos y la clase de líderes y personas que se precisan para enfrentar estos dichos tiempos. Hay 6 imágenes que se cuentan allí en el libro de Timoteo, pero nosotros nos vamos a concretar en una de esas imágenes. Está, bueno, no se ve muy bien, está la del soldado, está la de, se alcanzan a ver, el atleta, el labrador, el obrero y el instrumento y el siervo del Señor. Vamos a enfocarnos en el instrumento. ¿Y qué dice al frente? Para ser instrumento hay que ser limpio de todo. Eso es algo muy importante. El soldado sufre penalidades. El atleta lucha legítimamente. El labrador tiene que trabajar primero para poder obtener los frutos. El obrero debe trazar correctamente la palabra de Dios, de verdad, es decir, interpretarla correctamente. Y el instrumento, la característica es que se debe limpiar de todo.
Entonces, estas metáforas que usa el apóstol Pablo son comunes, y una de las preferidas que él usa es la del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo cada uno tiene su función, pero en ese funcionamiento que debe tener el cuerpo de Cristo está el ser unos instrumentos limpios para la gloria de Dios. Miren lo que le dice 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La casa de Dios o la iglesia de Dios tiene una característica. Primero, está presente el Dios viviente, o sea, el Dios que vive. O sea, no es un Dios muerto, es el Dios viviente. Y la iglesia de Dios es columna y defensa de la verdad. O sea, cuando hablamos de columna estamos hablando de fundamento. Alguien, por favor, si puede leer en voz alta el Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos, ¿Sí? si fueren destruidos los fundamentos que hay a hacer el justo. Exactamente. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta, ¿verdad? Si los fundamentos, que son la columna y defensa de la verdad, son destruidos, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con una iglesia? Es completamente devastada. Ustedes saben que lo clave para una construcción son las bases, los fundamentos. Y el fundamento que pone aquí Pablo es que hay la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. O sea, columna y defensa de la verdad. Antes de concentrarnos en esa imagen, con el doble sello de la inscripción, vamos a examinar un poco lo que estaba pasando en Éfeso. Timoteo está en Éfeso, es pastor allí en Éfeso, es joven, y vamos a ver lo que está pasando allí para poder entender el contexto. Vamos a leer en Timoteo lo que Pablo le está diciendo a lo que está pasando allí. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Esa columna de la verdad, de la realidad del Dios viviente, de la palabra de Dios, está siendo socavada. Se está dando dentro del espectro de la iglesia vanas palabrerías, palabras profanas, que se alejan de la vida piadosa. Y entre esas cosas está la doctrina que no se sabe exactamente en qué consistía, pero sí habla de que la resurrección ya había sido efectuada. Entonces, si ya la resurrección se efectuó, eso dice que usted puede vivir como quiere. Esas son unas implicaciones que se puede llevar a cabo del decir que Jesucristo ya la resurrección se dio, ya Jesucristo resucitó, y ya todos los creyentes ya también resucitaron. O sea, ya espiritualmente estamos resucitados, entonces podemos vivir como queramos. Y dice que trastorna la fe de algunos. Entonces la fe de algunos estaba ya siendo ¿qué? Trastornada. Palabrerías profanas son conversaciones inútiles y necias. O sea, en una época del tiempo medieval, los teólogos se reunían a debatir cuántos ángeles se podían parar en la cabeza de un alfiler.
Y esos eran los debates en los seminarios, allá en los conventos, esos son los debates. ¿Qué le pasa a un ratón que se come una hostia consagrada? Y empezaban a debatir sobre esto. Y como dicen por allá en el interior del país, a botar corriente sobre eso. Conversaciones inútiles y necias que no conducen a nada bueno. En esas conversaciones, recuerdo yo que en un campamento un muchacho se puso con un grupo a decir que el infierno no era eso de calor, porque él vio un versículo en la Biblia que dice que allí será el crujir de dientes. Y entonces él decía, cuando uno cruje los dientes es porque hace frío. Entonces él llegó a la conclusión de que el infierno era frío. Y eso empezó a comentarlo. Primero fue algo, dice él, que como broma, pero luego él empezó a comentarlo y otros empezaron, oye, ¿verdad? Y empezó eso ya, conversaciones inútiles y ¿qué? Y necias. Le tocó pedir como unos 2 días antes del campamento, pararse y pedir perdón y aclarar que lo que había dicho y sustentar que eso no era verdad. A veces esas conversaciones inútiles no conducen a nada bueno. En vez de llevarnos a una vida piadosa y santa, nos conducen más y más a una vida mundana. Si la resurrección nuestra de nuestros cuerpos ya se dio, entonces podemos vivir como queramos. Parece ser que allí en la iglesia de Éfeso se había surgido ese grupo de maestros que estaban introduciendo enseñanzas falsas que estaban haciendo daño a la iglesia. Y menciona 2 nombres, 2 personajes, Himeneo y Fileto. O sea, lo menciona por nombre. O sea, eso también es un atrevimiento, y veo lo fuerte que era Pablo. O sea, él no se pone a decir, no, que hay 2 fulanos que están diciendo y esto. No, él dice Himeneo y Fileto. Están diciendo, los identifica plenamente. Entonces, porque recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y hay que enseñar la verdad y corregir la verdad. Seguimos. Entonces, las enseñanzas, dice allí Pablo, que se extienden como gangrena. Y ustedes saben qué es la gangrena, ¿verdad? Alguno puede saber que la gangrena es, si no, una persona cuando le da gangrena, eso se extiende y puede, lo que puede ser algo pequeño, eso se puede extender. Es como un cáncer. Yo creo que en ese tiempo una gangrena es lo que podríamos llamar hoy un cáncer, que se extiende. Y Pablo por eso deja a Timoteo allí en Éfeso para que detenga el avance de dicha gangrena, de dichos maestros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encargué que permanecieses en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que no dejan de, ¿qué dice? De enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Entonces miren, eso es lo que se enseñaban, leyendas, cuentos, historias, genealogías interminables. Y esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios por la fe. Entonces, lo que hablábamos allá de palabrerías, aquí Pablo ya está concretando el por qué dejó a Timoteo allí en Éfeso. Cosas vanas, discusiones vanas, que en vez de concentrarse en la obra de Dios, que es por fe, se concentran en cosas que van desviando la fe. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, no sabemos con exactitud, dicen los estudiosos de las Escrituras, cuál era la naturaleza de dicha falsa enseñanza. Pero en este pasaje se menciona a 2 personas y lo que ellos están enseñando. Ellos se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. De esta manera están trastornando la fe de algunos. Es como si alguien empezara a enseñar, no, ya Jesucristo vino. Ya Jesucristo vino
y simplemente tenemos que esperar el día que nos muramos para ir derecho al cielo. O sea que Cristo no va a venir, entonces eso tiene sus implicaciones no solamente teológicas, bíblicas, sino morales. O sea, si ya Cristo vino, ya yo estoy asegurado, ya yo resucité en Cristo, entonces yo voy para el cielo, pase lo que pase. Está confiado, entonces no vive una vida. Entonces viene el otro tema, que es la perseverancia de los santos. No hay perseverancia de los santos y no hay santidad. Trastornan la fe de algunos. ¿Seguimos? Se desvían de la verdad y están desviando a otros de la fe verdadera. Entonces, Himeneo y Fileto no solamente están errados, sino que están haciendo errar a otros. Y eso es que, por eso habla la Biblia de la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de enseñanza de Himeneo y Fileto empieza a contaminar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará con la iglesia del Señor allá en Éfeso? Se están tambaleando los fundamentos. Y uno se pregunta, si se deja que esa enseñanza de Himeneo y Fileto siga adelante, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿A dónde va a llegar? Porque ya hay varios creyentes que están siendo seducidos. Pastor, una enseñanza de esa falsa en la iglesia, si coge cierto bando, puede crear una división. Correcto. Exactamente. Eso es el riesgo que estaba pasando allí en Éfeso. O sea, el resto de la comunidad empieza a reaccionar en contra de esa, y se forman los bandos, y se forma la situación. No, yo estoy con Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto son mis amigos, y defienden a Himeneo y Fileto porque son sus amigos, no por lo que está enseñando Himeneo y Fileto. Ponen en un segundo lugar la enseñanza y defienden al amigo. Es que están siendo muy duros con mi amigo Himeneo, y qué nombre, y Fileto. O sea, entonces, pero detrás de eso, el error que se está tratando de corregir es la gangrena que eso está produciendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué puede pasar con el resto de la humanidad? Pablo afirma categóricamente que hay un fundamento que es el fundamento de Dios, y ese fundamento está ¿qué? Firme. Aunque algunos estén siendo sacudidos por la novedad de Himeneo y Fileto, la verdad de Dios se mantiene firme. Eso no es negociable. La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Hay una inscripción en esa piedra. Mejor dicho, una doble inscripción. El Señor conoce ¿quién? A los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Miren eso, esa de doble inscripción. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce quiénes son los de Él. Y también sabe y invoca a que los que son de Él se aparten de la maldad. Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Ese es un fundamento seguro. No es simplemente un fundamento, no, yo soy el hijo del Dios viviente. Él vive en la iglesia, el Dios viviente. Pero Dios me conoce, yo soy su hijo y tengo garantía de salvación. Pero el llamado es apartarme de la maldad. Con todo el que invoca el nombre del Señor. Y eso ahí viene lo que es la santidad. El Señor conoce a los suyos. Cuando yo pensaba en esa expresión, veo que eso es un fundamento que trae consolación. Eso trae consolación, ahí trae esperanza. Trae una esperanza tremenda el saber que el Señor me conoce. Que el Señor conoce quiénes son los de su iglesia. Pero también hay otro fundamento, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Podríamos decir que el primer punto es el concepto teológico y bíblico. Lo que yo sé, que
el Señor me conoce y que yo le pertenezco a Él. Es un concepto y es bueno tenerlo, pero hay una responsabilidad ética, y la responsabilidad ética es apartarme de toda maldad. Si invocamos el nombre del Señor, si decimos que somos hijos de Dios, debemos vivir éticamente, tenemos una responsabilidad ética, y es la santidad. Y es ahí donde entra la figura del tipo rico. ¿Sí, Arnaldo? Yo creo que apartarse del mal va con el temor del Señor, que es la sabiduría. Correcto. Porque así lo dice la palabra. Exactamente. El temor del Señor es la sabiduría, apartarse del mal es la inteligencia. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Apartarse de la maldad o de la iniquidad implica apartarse de las falsas enseñanzas que están propagando Himeneo y Fileto. O sea, esas enseñanzas están conduciendo a la impiedad. Aquel que dice, oye, es que Salomón tuvo varias mujeres, David tuvo varias mujeres, y David fue llamado, ¿cómo fue llamado David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Llega a una conclusión: yo puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios y tener varias mujeres. Entonces miren, lo teológico o esa falsa interpretación de la Escritura me lleva a una práctica pecaminosa. Por eso es importante no solamente el concepto, sino la aplicación de la verdad a la vida diaria. Yo conozco personas que tienen bien claro conceptos teológicos y bíblicos acerca de vivir en santidad, pero la práctica muestra lo contrario. Por eso es importante vivir en santidad, apartarse de la maldad. Y la maldad trae consecuencias. En el caso de David, el bebé que engendró Betsabé murió. El pecado trae sus consecuencias. Entonces, un poquito atrás, algo que hemos dicho en el pasado, no, ahí, la siguiente. Hemos dicho esto: un error doctrinal conduce siempre al error moral. Un error doctrinal conduce siempre al error moral. ¿Está? Sí, cuando estuve mirando, creo que hay un tema que se llama los algoritmos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales. O sea, cuando usted entra a Facebook y está permanentemente en eso, hay como unos programas que están mirando cuál es la conducta de la información que usted busca, que usted lee, y con eso perfilan más o menos el carácter de la persona. Es por eso que usted dice, bueno, si yo soy melancólico, ¿por qué me llegan tantos mensajes precisamente de desánimo? O, por ejemplo, mensajes donde tú eres malo y todo lo que hagas es malo, o eres demasiado bueno, o eres demasiado tonto. O sea, todo ese tipo de cosas están como planeadas para permear la mente, digamos, débil, la mente debilitada allí. A partir de yo ver eso, a mí el Señor, digamos, me habló en estar consciente como que, mira, esto que te está llegando no es por casualidad, son ataques que te llegan y que tú te puedes creer ese tipo de cosas. Son ataques inclusive contra la feminidad, contra la masculinidad, contra las relaciones. Todo es como una cuestión que está como planeada allí, y uno tiene que estar muy pendiente de que, mira, que consume en redes. Ok. ¿Ingeniero va a decir algo? Con respecto a la figura de Cabrera que utiliza Pablo en el escrito, se refiere no solamente a la extensión del mal, sino a la rapidez con que lo hace. Porque la gangrena tiene la característica de invadir rápidamente, a diferencia del cáncer que lo hace lentamente. Ok, es un buen apunte, doctor, gracias. Necesitamos el concepto médico. La gangrena no solamente causa daño, sino que se corre rápidamente. Muy buen apunte. ¿Y Ana? El punto donde la palabra del Señor nos hace énfasis de que debemos apartarnos de la iniquidad. También tiene que ver con esto de, pero a ellos no les gusta la primera parte, no, la primera parte del sello, no me encanta. Pero, por
crear la segunda parte. Y entonces no se llaman ni iniquidad ni pecado la palabrita, sino errores. Debilidades. Debilidades. Y no debemos hablar de pecado, ni tenemos por qué nosotros estar diciéndole que es pecado a nada, sino porque es que Dios es misericordioso, porque Dios Es amor. es amor, entonces nos encanta la primera parte, pero no nos Exactamente. gusta ni para nosotros ni para los que están a nuestro alrededor. Ese fundamento tiene dos caras, o sea, la cara teológica o fundamental, conceptual, podemos decirlo así, y la parte práctica. O sea, no podemos solamente tener una sin tener la otra. O sea, es una piedra que da mucha fortaleza. Pero, Sí, y todo como un equilibrio, porque hay personas que son radicales en algunas cosas, pero blandengues en otras. exactamente. Entonces, eso hay que mirarlo a la luz de las escrituras, que hay que ser es firmes con esas dos características que tiene allí. No simplemente saber que el Señor conoce a los suyos, sino que yo debo vivir y apartarme de la maldad. Miremos un poquito más. Huye, luego habla, Pablo le dice a Timoteo, más adelante, huye de las pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con su corazón limpio. O sea, no es simplemente huir de las malas pasiones, sino que hay que invertir en la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, a veces uno dice, no, yo huyo de tales pasiones, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, es quitar esa parte negativa y esmerarme por seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. No es simplemente decir, yo no hablo mentiras, sino me voy a esforzar en hablar la verdad, y voy a conocer la verdad y hablar la verdad, y aprender a hablar la verdad en todo tiempo. Entonces, ese es el principio que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, ahí viene entonces el instrumento, y habla de una casa, y habla de una persona rica. Es posible que haya algunos aquí que en su casa tengan vasos de oro, vasos de plata. Yo tengo electroplata. Aluminio, peltre. A veces hay copor, no tenés que lavarlo ni nada. O sea, en una casa grande, dice Pablo, que hay unos enseres para usos domésticos y otros para ocasiones especiales. Hay vasos de oro, de plata, pero también hay de madera, de barro. En esa época habían de barro, ahí los tenemos también de totuma. O sea, uno para un uso noble y otro para usos cuando usan más bajo esta versión, está hablando para unos usos más comunes, o sea, prácticos. O sea, usted de pronto en la casa se puede tomar un tinto en una totumita, y eso para ustedes es bien, pero para una visita que llega, o sea, usted va allá y busca allá en el armario lo mejor de la loza, esa loza que tienen allí, que los hijos quieren usarla y nada, y usted no lo deja, porque ese es para un evento especial. O sea, cuando llegue el invitado especial. O sea, miren la figura que está usando Pablo. O sea, está usando la figura, vamos más adelante para mirar eso. Está pensando en una casa de ricos. Está pensando tal vez en un palacio donde hay una cantidad de utensilios y hay instrumentos. Hay unos que son costosos y otros baratos. Unos son de plata, otros de oro, de barro y de madera, porque ahí también ahora loza de madera. Pablo está pensando en eso y está usando esa analogía. Entonces, ustedes saben que lo de oro y de plata en esa época era más valioso que hoy en día. O sea, el oro
y la plata tenía una repercusión. O sea, eso estaba solamente para aquella persona que tenía mucha plata. Se podía dar ese lujo. Y yo estoy pensando que era de pronto el procurador romano, que tenía eso en su casa y tenía esos utensilios para cuando llegara el emperador. O sea, llegaba el emperador, no le iba a servir allá en una totuma, en un plato de peltre. No, le servía en esos vasos de oro, o sea, y esas copas de oro. Pero hay un elemento que es importante, no es tanto el utensilio en sí, sino que Pablo quiere llevarlo allá, es que esté limpio. Lo importante del utensilio es que esté limpio. ¿De qué le suple a usted tomarse usted una sopa en un plato de oro que está todo sucio, que está ahí lleno de moho, que no lo han brillado? Porque me imagino eso que tiene que brillarlo, echarle una cosa allí, brillarle, darle trapo y ponerlo al sol para que no bote. O sea, la condición, lo más importante en los utensilios, ya sea de vidrio, de pasta, de oro, es que esté limpio para poder ser usado por el amo o por esa persona especial. Esa es la idea. Es la idea que nuestro Señor Jesucristo quiere usarnos a nosotros. O sea, no importa si nos consideramos nosotros que somos de barro, de peltre o de totuma. Lo importante es que estemos limpios. La limpieza, eso es importantísimo en la vida diaria. Paso a la siguiente. Los utensilios de oro y plata se usan en ocasiones especiales, funciones públicas como las comidas. Y ahí menciono yo lo del procurador que espera la visita del emperador y ordena que se saquen los utensilios de oro y plata que se tienen reservados para esa ocasión. ¿Seguimos? Pero los utensilios más comunes, los menos caros, los de madera y barro, son para usos más bajos, o sea, uso común y corriente, unos menos, entre comillas, nobles, incluso para tareas relacionadas con la basura. O sea, hay algunas cosas que tienen ahí un valor, pero son útiles, tienen una utilidad. Ustedes saben lo sabroso que es, por ejemplo, tomarse una sopa de montón o de gallina criolla en totuma y con cuchara de totuma. Eso es delicioso. Pero es importantísimo que esa totuma y esa cuchara estén limpias, porque esos elementos, esos instrumentos, si se dejan en una cocina, esos adquieren cierto moho y también pasan animales y la contaminan. Ustedes que son mujeres, algunos que están, las mujeres que están aquí y que son amas de casa, saben el valor que hay en estar limpiando constantemente. Usted lavó y puso allá en el closet, ¿cómo se llama? En la alacena. En el tendedero o en la alacena, pero cuando después va a servir el almuerzo, por lo general algunas mujeres tienen la precaución de volver otra vez a echarle agua, porque usted no sabe en el rato que lo dejó allá si pasó por allí una cucaracha. Y qué feo es un plato, o usted a veces por pereza en la noche se levanta y coge un vaso y por no prender la luz se toma un vaso y ahí le sale un ala. Eso sí es feo, horrible, ¿verdad? Para el que lo está haciendo. Entonces, la figura aquí, mis amados hermanos, que es importante. Pensemos ahora, en una casa grande hay utensilios costosos y baratos, usos especiales y usos regulares. Pablo nos hace una aplicación teniendo en cuenta a Timoteo y a nosotros. Dejemos allá a Timoteo por un momento y pensemos también en nosotros. Pasemos a la siguiente. Dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. El ser unos vasos limpios, podemos ser útiles para el Señor. Un vaso, un plato, por muy bonito que sea, por muy costoso que sea, si no está limpio, no es muy útil para el Señor de la casa. Y en ese sentido, para el Señor del Dios viviente de la iglesia de Jesucristo.
Entonces, por favor, miren que Pablo no está pensando solamente en Timoteo, sino en cualquier persona que quiera disponerse para ser usada de manera especial por el amo de la casa. El amo de la casa quiere usarnos. Así usted considere que de pronto no tiene los talentos, no tiene las habilidades, pero el Señor quiere usarlo para su honra y su gloria. Pero hay una condición, es que esté limpio, el de santificarnos. Cuando vivimos limpiamente, estamos dando testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Exactamente. Ya estamos siendo limpios. Y eso impacta tremendamente a nuestro alrededor. Eso es, el Señor de la casa dispone la calidad de los instrumentos o los vasos que se usarán para determinada ocasión, pero siempre que estén limpios. Si alguien se mantiene limpio, aquí yo puse unos nombres, no está, pero está Edgar, está Javier Peña, Gloria Escobar, Marta Luz, Diana, Martín Cueto, Merari, todos nosotros, si nos mantenemos limpios, todos nosotros vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. El amo nos va a usar. El amo o la señora que está en la casa, cuando llega de rapidez que va a servir el almuerzo, llega y enseguida mira, ella no va a coger los platos que están allí sucios del desayuno, sino que ella enseguida enfoca su mirada donde están los platos limpios para ponerlos, y más si es una persona especial que usted invita, ponerle a la mesa esos utensilios limpios. El Señor quiere usarnos, pero la condición es que estemos limpios. Si alguien se mantiene limpio, puede llegar a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Aquí tenemos la exhortación, pero a la vez la promesa. La única condición para que los instrumentos sean usados es que se mantengan limpios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Mire que no le estoy preguntando cuánto lee la Biblia diariamente o cuánto ora, eso es importante, pero la pregunta es ¿cómo está nuestra vida en relación con el pecado? ¿Estamos creciendo en santidad hacia Dios? ¿O estamos todavía viviendo en los mismos pecados de hace 10, 12 años? No, es que estoy en un proceso eterno, en los cuales necesitamos santificarnos, cortar y disponernos para que nos use Dios. Hay personas que dicen, no, es que, hermano, lo que pasa es que él está así pecaminoso, hay que ponerle en una función para que se distraiga o para que ayude, ahí de pronto él se mejora. No, ¿cuál? El Señor no piensa así. El Señor piensa en que la persona tome pasos de santificarse, limpiarse, para ser usados por Dios. Eso ya lo mencioné. Pensemos ahora de qué debemos limpiarnos. ¿Cuáles son las cosas que pueden ensuciarnos? ¿Qué hay de nuestro medio que puede corroer nuestra fe? ¿Qué factores contaminantes tenemos que evitar? Ustedes mencionaron a uno allí, Octavo, las redes sociales nos pueden en un momento dado contaminar. Yo hice la averiguación que me pidió un muchacho de allá del Carmelo, que le averiguara un aparato para echar cemento y, ¿cómo se llama? Un trompo, una mezcladora. Entonces por internet empecé la consulté y toda la cuestión. Ahora me están mandando constantemente allá de ferretería, de no sé qué, toda la cuestión, ofreciéndome una cantidad de eso. Yo nada más estaba averiguando por ese trompito. O sea, ya me están bombardeando con todo eso. O sea, entonces lo que dice el trabajo, o sea, empiezan a analizar toda la cuestión, o sea, qué es lo que te está consultando, y a raíz de eso entonces empiezan a enviarlo.
¿Qué cosas tenemos que evitar? Los jóvenes, los adultos, ¿qué clase de programas de televisión estamos viendo? ¿Qué tipo de película, de serie estamos viendo? De eso a veces eso nos puede llegar a contaminar. Yo les dije a ustedes en una ocasión que yo era muy asiduo lector de las obras de Gabriel García Márquez, las leía y las coleccionaba. Pero llegué a un momento dado a tener que hacer un alto, porque ya eso estaba afectando mi manera de pensar y concebir la vida. Ya yo no estaba pensando como Martín Cueto, sino que estaba pensando como Gabriel García Márquez. Entonces me tocó cortar ese tipo de literatura. Entonces, ¿qué cosas contaminantes tenemos que evitar? ¿De qué tenemos que limpiarnos? La mentira. A veces a nuestro alrededor la gente echa unas mentiras, y es normal. No, que mentiras, por ejemplo, en cuanto a un trabajo. No, ya te lo estoy terminando, ni siquiera he comenzado a hacerlo. No, en esa estoy. Ajá, y no quedamos aquí a las 8 de la mañana. No, ya voy en camino. ¿Y cuál va? Ni siquiera ha salido ni nada. Eso. Entonces, la mentira, o sea, ese ambiente de mentira que hay a nuestro alrededor nos puede contaminar y necesitamos limpiarnos de todo eso. De la inmoralidad sexual, de todo lo que está a nuestro alrededor. Visual, a través de la lectura. La música es un elemento tremendo, o sea, en que influye. Ese cantante, o sea, él dice, pidió perdón porque ha afectado a muchos muchachos y jóvenes, porque a través de la canción incita a consumir pastillas, drogas. Entonces la música, o sea, lo que oímos, o sea, lo que oyen nuestros hijos que están todo el tiempo a veces escuchando música, ¿qué es lo que están escuchando? O sea, ¿qué mensajes están detrás de eso? Entonces, limpiarnos de toda esa inmoralidad. Sí. Exactamente. La vanidad, o sea, hay una cantidad de cosas en las cuales a veces necesitamos limpiarnos. O sea, capítulo 3 de 2 de Timoteo está la lista de que son las cosas que se ven en el carácter de los hombres en estos posteriores tiempos, que son las realidades que nosotros tenemos que protegernos y ponerle el rótulo de peligro. En el contexto de esta carta, Pablo ha dicho categóricamente: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, a huir de las pasiones juveniles. Y eso va también para nosotros los que pasamos de 20. O sea, huir de las pasiones juveniles. Eso no solamente es para los pelados, eso es para todos nosotros. Y eso no solamente para los muchachos, varones, también para las muchachas y también para las mujeres. Huir de las pasiones juveniles, apartarse de la iniquidad. Y voy a terminar leyendo un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Alguien por favor lo puede leer? 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad que se nos debe. Estaba hablando Pablo y dice que tenemos tales promesas. Hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, lo que decía Arnaldo ahorita. No es simplemente, la santidad tiene unos aspectos. Hay un aspecto posicional, en que yo soy santo, he sido declarado santo delante de Dios. Dios me ve como un santo. Pero hay un sentido también práctico en el cual yo debo crecer en la santidad. ¿Y cómo crezco en la santidad? Limpiándome de toda contaminación de carne y de espíritu. Y perfeccionando
la santidad en el temor de Jehová. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y responda mentalmente estas preguntas delante de Dios. Lo que leímos era 2 Corintios 7:1. Pregúntese usted allí, ¿quiero ser un instrumento para Dios a partir de este año? ¿Quiero ser usado por el dueño de la casa? El Dios viviente deseo ser un vaso útil al Señor. Si esa es su decisión, dígale al Señor: yo quiero apartarme de iniquidad, quiero limpiarme de aquello que contamina mi fe y mi conducta. Decido huir de las pasiones juveniles y afirmo que seguir la justicia, la paz, la fe y el amor, y seguir el camino junto a otros que invocan el nombre del Señor con un corazón limpio. Señor, escúchanos. Las realidades que vivió Timoteo allá en Éfeso son las mismas que nosotros experimentamos. Ayúdanos, Señor, a no ser contaminados por falsas enseñanzas. Ayúdanos a mirar las Escrituras, para poder desechar falsas enseñanzas que afectan nuestro estilo de vida, nuestra conducta. Gracias, Señor, por el deseo que tú tienes de usarnos. En estos tiempos peligrosos se necesita de hombres y mujeres con un corazón limpio, dispuestos para servirte, limpios, consagrados a ti. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No solo digas no al pecado, sino que hay que decirle sí a la justicia. No solamente límpiate, sino consagra. No solamente desecha el mal, sino desea el bien. No huyas de la mentira, solamente abraza con toda la fuerza la verdad. Límpiate, pero déjate limpiar por el Señor y déjate corregir también por otros. Dios te limpia, pero tú también tienes que limpiar. Dios te guarda, pero guárdate tú también. El Señor nos escogió para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.